Bien, hermanos, estamos listos ya para iniciar un servicio más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23, saludándolos desde Cartago, Costa Rica, a todas las personas que nos ven a través de nuestro canal en YouTube, y saludar a la iglesia local en este domingo 3 de abril de este 2022. Estamos estrenando mes. No solamente estamos estrenando mes, estamos tomando una decisión importantísima hoy. Hoy se escoge el presidente de Costa Rica, ¿no? Entonces, rogando a Dios, obviamente, que quede quien quede, ¿no? Que obviamente, pues el Señor, aunque digamos, los gobiernos no es que sean para nada cristianos, pero Dios es el que pone gobernantes, el que los quita, pero ¿por medio de quiénes? Por medio de nosotros, ¿no? Entonces, o por lo menos los que pueden votar, yo no puedo votar, pero esperemos que la decisión sea la correcta y que la persona pues tenga sabiduría, sobre todo para a ver si corrige el rumbo que ya llevamos algunos años como medio desubicado, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Así es que, hermanos, voy a invitarlos a lo que nos concierne, ¿no? Que es la palabra, ¿no? Entonces busquemos en la Biblia, hermanos, el libro de Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, y mientras usted lo busca, saludar a todas las personas que fuera de Costa Rica están viendo este video y animarlos nada más, no solamente a ellos, sino a todos nosotros, a que nos dispongamos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a recibir el consejo de la palabra, ¿no? Efesios 5:17, hermanos. ¿Me regalan un amén cuando lo tengan? Amén. Bien, dice la palabra, hermanos, en Efesios 5:17. Vamos a leer desde el 16, ¿no? No, leamos desde el 15, pues. Bueno, Efesios 5:15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, ¿no? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, hermanos, vamos a hablar un poquito hoy de lo que el consejo que el apóstol Pablo le daba a la iglesia de Éfeso, en lo que acabamos de leer, ¿no? Dándole gracias a Dios, obviamente, por la palabra que nos ha dejado. Y no solamente por la palabra, sino por la oportunidad que tenemos de escudriñarla, ¿no? Porque hay mucha gente que la tiene. Hoy analizando esto de la palabra, ustedes saben que siempre hay una analogía entre lo natural y lo espiritual, ¿no? En lo natural, hoy en día vemos que hay mucha hambre, ¿cierto? En lo natural hay mucha hambre, hay mucha pobreza, hay muchos países en hambre y hay poco pan. En lo espiritual vemos que todavía hay pan porque todavía no hemos llegado, aunque vamos para allá, aquellos tiempos en que la palabra va a escasear, todavía la encontramos. La sabiduría clama en las calles, ¿no? Pero lo que pasa es que no hay hambre. No hay hambre, como decía Jeremías, ¿a quién le hablo yo si es que esta gente no ama la palabra, no? Estamos todavía, la palabra está al alcance y dice que en el momento en que la gente deje de predicar, ¿qué va a pasar? Las piedras van a hablar. Y a veces uno dice, ¿cómo será eso? ¿Alguien ha visto eso ya o no? Sí, a veces yo voy para San José y a veces en un puente dice, Cristo viene. Entonces las piedras hablan, ¿cierto así? Las piedras están hablando. Pero bueno, el caso es que acabamos de hablar ahí un consejo que Pablo le da a la iglesia de Éfeso y les está hablando ahí de que seamos sensatos, ¿no? Está hablando ahorita de que hoy se escoge presidente aquí en Costa Rica y cuánto va a hacer falta la sensatez, ¿no? Para elegir, ¿no? La sensatez tiene que ver con el buen juicio tiene que ver con el conocimiento de causa y el que uno tome decisiones correctas con base en la información que uno tiene en la mente. Que eso ya es algo que nosotros manejamos, ¿cierto? Pero bueno, vamos a estar hablando hoy sobre el Espíritu Santo. De hecho, este mensaje se llama ahí, el video, Falsas Doctrinas, el mover del Espíritu, ¿no? Ahora, cualquiera podría decir, ¿cómo que falsa doctrina si el mover del Espíritu existe? Sí,
El mover del Espíritu existe, pero también hay una falsa enseñanza sobre el mover del Espíritu. Como todo, ¿no? La salvación existe, ¿amén o no? Pero sabemos que hay falsas enseñanzas sobre la salvación. Entonces, usted sabe que para todo lo verdadero existe siempre su imitación, ¿no? Y algunas imitaciones son tan buenas que la gente cae, ¿no? ¿Cierto que sí? Entonces, nosotros con regularidad escuchamos hablar del Espíritu Santo, muchas veces oímos hablar de los dones del Espíritu, oímos hablar del mover del Espíritu, ¿cierto que sí? Oímos hablar de, ¿qué más han oído hablar ustedes del Espíritu? La unción del Espíritu, ¿qué más? ¿Qué más? El soplo del Espíritu, la llenura del Espíritu, bueno, tantas cosas, ¿no? Que oímos hablar del Espíritu, pero ¿realmente sabrá la gente qué es el Espíritu? ¿Quién es? ¿Cómo definen la gente el Espíritu Santo? ¿Qué conocen del Espíritu? Porque muchas veces nos centramos en decir que el Antiguo Testamento, ¿cuál es el personaje central del Antiguo Testamento? No tanto. ¿Quién es el eje central del Antiguo Testamento? ¿Dios qué? Dios Padre, ¿cierto? Dios Padre, ¿cierto que sí? Y en el Nuevo Testamento, ¿quién es el eje central? Jesús, que es Dios Hijo, ¿cierto que sí? Entonces como que nos centramos en ellos dos y el Espíritu Santo como que está ahí. Obviamente, el Espíritu Santo es ¿qué? Cuando yo les digo, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Cuál debería ser la primera respuesta? Sí, pero más que eso, ahorita la tercera que uno conoce, si yo digo que en el Antiguo Testamento Dios Padre, en el Nuevo Dios Hijo, ¿quién es el Espíritu Santo? Dios. El Espíritu Santo es Dios. Entonces no es que antes no estaba y ahora sí, no, siempre ha estado, porque el Espíritu Santo es Dios, ¿cierto? Eso es lo primero que nosotros deberíamos saber, básicamente que Él es Dios. De hecho así lo afirmó Pedro. ¿Se acuerdan cuando hubo el rollo de Zafías y de, ¿cómo se llama? Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Cuando los apóstoles le dijeron, mentirle al Espíritu Santo es como mentirle a Dios. Entonces el Espíritu Santo es Dios, ¿cierto? Bueno, el Espíritu Santo podríamos decir también eso, es una de las tres, no es que sea la tercera, es que a veces uno dice, es la tercera persona de la Trinidad, pero es que no podríamos decir que hay primera, segunda, tercera, no, es una de las tres manifestaciones de Dios en el misterio de la Santísima Trinidad, porque es un misterio, ¿no? ¿Cierto que sí? Eso lo podríamos decir también, de hecho eso está en Primera de Juan 5:7, a los que les gusta tomar nota. Primera de Juan 5:7 habla de la manifestación del Espíritu en la Santísima Trinidad. Lucas 3:21 también, que fue el evento cuando bautizaron al Señor, ¿se acuerda? Que estaba Jesús como Dios Hijo, Dios Padre que habló desde los cielos, y el Espíritu Santo que bajó como una paloma. Ahí estaban la Santísima Trinidad. ¿Qué más deberíamos saber nosotros también del Espíritu Santo antes de que entremos al tema? Pues que es una persona, que no es una fuerza, como algunas otras religiones lo expresan, ¿no? Algunas otras religiones dicen que el Espíritu Santo, ¿qué es? Como una corriente, la fuerza activa de Dios, ¿no? Pero el Espíritu Santo, ¿qué es? Es una persona. Así lo tenemos que ver, como una persona, ¿no? De hecho, el Señor se refirió al Espíritu Santo como una persona, que decía que iba a venir ¿a qué? A consolarnos, a guiarnos, a dirigirnos. ¿Y eso lo puede hacer quién? Una persona, no una fuerza, ¿no? Sabemos que el Espíritu Santo tiene emociones porque se contrista, que el Espíritu Santo tiene voluntad propia porque en el libro de Corintios dice que Él reparte los dones a como Él le parece. Amén. ¿Qué más? Tiene intelecto porque dice, ¿quién conocerá más de Dios que su Santo Espíritu? Entonces tiene intelecto, ¿no? Entonces, todo eso es bueno que lo sepamos, ¿no? ¿En qué momento nosotros recibimos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida? ¿En qué momento? Cuando nacemos de nuevo. Recuerden, esto son pinceladas que ya nosotros deberíamos manejarlo. ¿En qué momento recibimos al Espíritu Santo de Dios? Cuando nacemos de nuevo. De hecho, dice la palabra en Efesios 1:13, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, dice que en el momento en que uno le entrega su vida a Cristo, que uno cree en Él, obviamente, porque hay que creer en Él, nosotros somos ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo, ¿no? Esto hay que tener mucho cuidado, hermano, porque ese es un versículo que usan aquellos de que dicen que la salvación no se pierde, de que como nosotros somos sellados con el Espíritu, entonces ya no lo podemos perder, porque ya fuimos sellados, ¿no? Pero no es a eso lo que se refiere el Señor cuando dice que
en el momento que uno le entrega su vida a Él, uno es sellado con el Espíritu Santo, sino que cuando habla de eso es que habla de que se pone como una garantía, ¿no? Como un sello. ¿Acuerdan cuando los que trabajamos en las empresas y todo eso, que a uno le llega una carta de alguna empresa y uno dice, pero es que esa carta no trae ¿qué? No trae sello, le falta algo, ¿cierto que sí? Entonces, esa promesa, digamos, a las cuales uno tiene acceso cuando uno le entrega su vida al Señor, digamos que el Señor la sella con el Espíritu Santo, como que es la prenda de garantía, ¿no? Y que son las arras, dice ahí. ¿Acuerdan en el matrimonio? ¿Qué son las arras en un matrimonio? Los anillos, ¿cierto? Que es como un símbolo de ¿qué? De compromiso, de alianza, ¿no? Como algo que sella, ¿cierto que sí? Ahora usted dirá, pastor, y entonces en un matrimonio no hay anillos, no hay compromiso. Sí, pero es lo que visiblemente ¿qué? Como que ante la vista de los demás, vea, aquí está la prenda de garantía. ¿Estamos, hermanos, o no? Bien, esas son algunas pinceladas del Espíritu Santo. Les podría decir que la iglesia de Efesios 4:23, en general, a nosotros siempre nos han acusado de que nosotros cohibimos el mover del Espíritu, que nosotros frenamos el Espíritu Santo, que no lo dejamos actuar. Algo totalmente, ¿qué? Ridículo, ¿no? Ni porque uno tuviera, pues, ¿qué? Para prohibirle al Espíritu Santo que se mueva. Ahora, ¿por qué dicen eso? Porque si ustedes ven en los cultos, tanto aquí como en Pavas cuando se hacían, pues no se ven lo que hoy por hoy se conoce como ¿qué? Como el mover del Espíritu. Entonces la gente viene a un culto en una iglesia de Efesios 4:23 y entran, ven cómo estamos tranquilitos, escuchamos la palabra, entendemos, la explicamos, adoramos al Señor y nos vamos y dice, ¿no hubo qué? No hubo mover. Vamos, no vuelvo a esa iglesia porque ahí no hay mover. No hay unción, dicen algunos. Y si uno a esa gente le preguntara, oiga, venga, ¿qué es para usted la unción? Usted se sorprendería de saber que la gente no sabe qué es la unción. De hecho, un día de estos vamos a hacer una prédica sobre la unción, porque acuerden que la unción depende del ungüento, y un ungido es aquel que se le aplica un ungüento. Eso es toda una explicación, toda una enseñanza. Un día esto lo hacemos para que nos quede claro exactamente lo que es todo ese tema de la unción. Entonces, es algo a lo que nosotros se nos acusa, de que no le damos libertad al Espíritu Santo, lo cual es totalmente ridículo, ¿no? Nosotros creemos en los dones espirituales, sí creemos en los dones espirituales, pero también creemos que hay mucha manipulación y mucha imitación de los dones. Eso lo sabemos. Por eso se advierte, ¿no? No es que los dones no existan. ¿De que alguien puede hablar en lenguas? Claro que sí. Dios es soberano y el Espíritu Santo, lo acabo de decir, Él puede dar los dones a quien Él considere. Pero hay mucha gente que imita también, ¿no? Entonces, realmente hay que tener mucho cuidado en eso. Ahora, con esto del mover del Espíritu Santo, hermanos, que es algo muy común y muy de moda, pero déjeme decirle que en la Biblia no habla del mover del Espíritu Santo. Es más, usted puede buscar si quiere, y le pongo esa tarea a los que están viendo el video y a todos aquí, que busquemos alguna enseñanza que haya en la Biblia sobre el mover del Espíritu. No la hay. ¿Sabe cuál es el único versículo donde habla del mover del Espíritu Santo? En el libro de Génesis 1:2, que dice que y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero se movía, ¿no? Pero no es el mover que hoy por hoy conocemos, que ahorita lo vamos a desarrollar un poquito, ¿no? ¿Cuál es el mover que se enseña hoy en día? Yo los invito, hermanos, también, casi todos usan redes sociales, porque en estos días estaba viendo yo eso, y hágalo, ahora que llegue a su casa o más tarde, métase ahí en internet y ponga el mover del Espíritu, y va a ver los videos que le salen. Todos, bueno, no todos, el 99% de los videos que le salen ahí, usted se va a ver que son esas actividades que hacen en las iglesias y todo el mundo, hay gente revolcándose en el suelo. ¿Lo han visto o no? Eso es una realidad. Entonces, ese es el mover que se enseña hoy en día. Por eso les decía que cuando una persona viene a una iglesia y no ve nada de eso, dice, no hubo mover, porque eso es lo que se enseña hoy en día como mover del Espíritu Santo, lo cual está totalmente alejado ¿de qué? De la realidad, del respaldo bíblico. Los que han ido a otras iglesias o han estado en ese tipo de iglesias saben a lo que me refiero, ¿no? Entonces, ese es el mover. La gente va a un culto y dice, wow, qué mover hubo hoy, porque 4 se cayeron, 3 se revolcaron, 2 se golpearon, 1 se escalabró la cabeza. Qué mover hubo, ¿no? Entonces, ¿cómo asocian la gente con eso? Caer de espaldas, ¿qué más? Que los toquen, que los soplen, que se ponen a reír, la risa santa, hablar en lenguas.
que no es que hablar en lengua no sea bíblico, sí, pero es que no sé, la mayoría, digamos así, la mayoría de las lenguas que se hablan en esos moveres del Espíritu no son reales, porque por allá en la casa, al frente de la casa se reunían la gente, ¿sabes a qué? A enseñarle a la gente a hablar en lenguas. Se enseña, ¿sí o no? Los que han estado, enseñan. Así como hay escuela de profetas, imagínense, escuela de profetas, también les enseñan a hablar en lengua. ¿Por qué? Porque hay una falsa enseñanza de que si uno no habla en lenguas, uno no tiene al Espíritu Santo, ¿no? Falso también. Bueno, todo eso, hay tanto que hablar de eso, pero haga el ensayo y verá todo eso de revolcarse en el suelo, que imitan a los animales, que entran en trance, que pierden la noción del tiempo, eso raya más en el ocultismo que en una verdadera mover del Espíritu Santo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque son prácticas mundanas que han venido a instalarse ¿a qué? A las iglesias. ¿Para qué? Para atraer gente, ¿no? Porque a la gente le gusta eso. A la gente le gusta eso. Entonces, ahora usted mira, pastor, ¿y no es bueno que las iglesias crezcan? Sí, claro que sí, pero no a ese precio, ¿ah? O sea, yo prefiero una iglesia pequeñita, sana, en orden, como dice la palabra. Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Y en esos moveres del Espíritu Santo lo que menos hay es orden. Vea, abro un paréntesis nada más. Ayer estaba viendo un video que decía, el video se llamaba así, cámara capta la presencia del Espíritu Santo. ¡Wow! Yo no sé cuántos millones tenía de vistas ese video. Millones, ¿por qué? Porque a la gente le gusta eso. Y entonces se ponen a analizar el video y era una luz que salía, una luz, y al final se llegó a la conclusión que era un celular que había por ahí mal apagado, ¿no? ¿Me entiende? Eso da risa, a uno le da risa y es ridículo, porque usted ve una prédica sanita y todo, y con dificultad llega a 500,000 vistas, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema también. Pero bueno, el caso es que eso se ha venido a introducir a las iglesias, pero las iglesias no pueden crecer a base de engaños y de fantasías, ¿no? Entonces, y si la gente que crea que eso es mover del Espíritu Santo, déjeme decirle que todo eso raya en lo ridículo, ¿no? 1 Corintios 14:40 dice, pero todo hágase ¿cómo? Decentemente y con orden, ¿no? Entonces, la Biblia no enseña, hermano, y ya lo hemos dicho varias veces aquí, la Biblia no enseña que nuestra relación con el Espíritu Santo dependa ¿de qué? De ese tipo de manifestaciones. Si usted nunca ha sentido nada, no se sienta mal. No le pase como a Asaf, ¿no? Pero Asaf el salmista, no a Asaf, nuestro amigo allá que está atrás. Asaf se ponía a ver a los demás, entonces no se ponga a ver, uy, que ese se desmayó y este acá tiembla más duro que yo, entonces seguro es más espiritual que yo. No se ponga a ver en eso, ¿no? La Biblia no enseña que nuestra relación con el Espíritu dependa de ese tipo de ¿qué? De emociones. No enseña para nada eso, porque acuérdate, la otra vez era el cuento de la lengua, entonces la gente forzaba eso, se ponía a hablar porque para no quedar mal, ¿no? No se ponga en eso, realmente, recuerde, una verdadera señal de que uno tiene una relación con el Espíritu, dice la palabra que el que es guiado por el Espíritu Santo, pues ese es hijo de Dios, amén. Esa es una verdadera seña. Ahora usted dirá, ¿y qué es ser guiado? Bueno, pues hay muchas formas de saberlo, ¿no? Entonces, ya nosotros sabemos que no es el mover. Todo ese tipo de cosas, recuerde, eso no es el mover, amén. Pero entonces, ¿qué sería el mover? Pastor, entonces, ¿qué es el mover? Entonces, para yo saber, bueno, vamos a verlo. ¿Qué es el mover? Vea, cuando nosotros hablamos del mover del Espíritu Santo, nos estamos refiriendo a la forma en la que Él se manifiesta en nuestra vida, ¿no? ¿Cómo se manifiesta Él en la vida nuestra? No es por medio de ese tipo de shows que le dije ahorita y todo eso, sino es por medio de otras cosas, ¿no? ¿Cuál creen ustedes así, que yo les dijera, cuál creen ustedes que es la mejor manera de ver que el Espíritu Santo se manifiesta en la vida de una persona? ¿Por medio de qué? ¿Ah? Del testimonio, que el testimonio está encerrado ahí, pero siendo como más explícito, es que si les digo, les doy la respuesta. La obediencia es parte de, pero si tuviéramos, por ejemplo, testimonio, obediencia, todo eso lo meter en un solo paquete, ¿cómo lo podríamos meter? Sí, nuevo nacimiento, hacer la voluntad. Les voy a dar una pista, ¿no? Y es que por eso los conoceréis. Ah, el fruto. Acuérdense que un árbol se conoce ¿por qué? Por el fruto. Un árbol se conoce por el fruto. No necesitamos. Ahora, si usted repasa el fruto del Espíritu, porque acuerde que no son los frutos del Espíritu, es el fruto porque es uno solo, que se manifiesta de varias formas, ¿no? Ninguno de ellos tiene nada que ver con toda esta revoltijadera que le dije ahorita, ¿no? De tembladera.
benignidad, gozo, paz, templanza, dominio propio. ¿Qué tiene que ver eso con todas esas cosas que vemos en las iglesias? Nada, ¿cierto o no? Entonces, esa es la mejor manera, hermanos, de hacer manifiesto. Entonces, el Espíritu Santo se manifiesta de muchas formas, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice la palabra, déjame que yo haya anotado por aquí unos versículos, porque es que no quería ponerlos ahí. Mire, ¿cómo se manifiesta? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo realmente? En el mundo, dice la palabra en Juan 16, 7, 8. Juan 16, 7, 8 dice que el Espíritu Santo es el que convence al mundo ¿de qué? De pecado. Por ahí, ¿no? Eso es fuera del reino de Dios, en el mundo en general, ¿no? Entonces vamos a ver algunas funciones, algunos papeles que desempeña el Espíritu Santo, porque es importante que lo veamos, porque no nos quedemos solamente como que el Espíritu Santo en la vida de una persona se manifiesta con todo eso que ya vimos ahorita. Se manifiesta de muchas formas. En el mundo, lo primero que hace es dar convicción ¿de qué? De pecado. Ahora, en la vida del creyente, Romanos 8:16. Romanos 8:16 dice que el Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, por ahí tenemos una forma en que se manifiesta el Espíritu Santo cuando nos da testimonio ¿de qué? De nuestra salvación. De que somos hijos de Dios, amén. Juan 16:13 dice que Él es el que nos guía a toda verdad, amén. Nos guía a toda verdad. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces me seréis testigos. Entonces, ¿nos capacita para qué? Para servirle, amén. Nos capacita. Recuerde que cuando uno recibe los dones del Espíritu, eso es una capacitación espiritual. ¿Para qué? Para servirle. ¿Y cuál es la función de los dones espirituales? ¿Para qué son los dones espirituales? Para edificación y crecimiento ¿de quién? De la iglesia, no de uno, de la iglesia como tal. Amén. Mire toda la forma en la que el Espíritu Santo se puede manifestar. Romanos 8:26 dice que Él es el que nos ayuda en nuestra debilidad y hasta cuando vamos a pedir y no sabemos, Él nos ayuda, ¿no? Entonces fortalece, realmente le da como poder a nuestras oraciones. Juan 14:26 dice, mas el Consolador y el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho, os les he hablado, ¿no? Entonces nos ayuda a recordar las cosas que el Señor Jesús nos enseñó, ¿no? Efesios 1:13, como lo hablamos ahora, que dice que nosotros somos sellados con Él y Él es las arras de nuestras promesas, de nuestra redención, ¿no? Juan 3:3, que habla del nuevo nacimiento, acuérdense que dice que uno debe nacer del agua y del Espíritu, ¿no? Entonces nos ayuda en ese proceso del nuevo nacimiento. Y por último, si voy a buscar aquí, que está aquí en el libro de Juan 14:15. Juan 14:15, entonces sí habla de eso, dice, Juan 14:15 al 18, dice, si me amáis, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Quién es el consolador? El Espíritu Santo. Para que esté con vosotros, ¿hasta cuándo? Para siempre. Entonces, mire, va a estar con nosotros por siempre, amén. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, ¿por qué? Porque mora en vosotros y estará en vosotros y no os dejará huérfanos y vendré a vosotros, ¿no? Entonces, mire tantas cosas que vimos, ¿no? No se limita a eso, nada más de revolcarse y todo lo que hablamos ahorita. El Espíritu Santo tiene un campo de acción muy amplio en la vida de una persona, ¿amén o no? Entonces, y siempre el resultado va a ser el mismo. ¿Para qué? Para bendición primeramente de uno, edificación de la iglesia y expansión del reino, ¿no? Primero, mire ese orden, ¿no? Bendición para uno, crecimiento personal. En la medida en que uno crezca, la iglesia también crece, porque ¿quién es la iglesia? Nosotros, amén. Y en la medida en que la iglesia crezca, el reino crece, se expande. Siempre va a ser así. Por eso es que el Señor, ¿se acuerda cuando el Señor inició su ministerio? Allá en Lucas, que Él dijo, el Espíritu de Dios, ¿qué? Está sobre mí. ¿Para qué? ¿Para sacudirme? ¿Para reírme? ¿No? ¿Para hablar en lenguas? No, ¿cierto? ¿No? ¿Para qué? Dice, está sobre mí, ¿para qué?
para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esa es la verdadera manifestación del Espíritu Santo y no esa cantidad de cosas que nos enseñan, ¿no? ¿Amén o no, hermanos? Por ahí anda el asunto, ¿no? Entonces, en línea a eso que vamos llevando, acuérdense que vamos llevando una línea de enseñanza. Ya sabemos qué es lo que hoy por hoy nos quieren enseñar como mover del Espíritu, que sabemos que eso no tiene nada que ver. Ya estamos viendo más o menos qué es o qué podría ser el mover del Espíritu y cómo el Espíritu se puede manifestar en la vida de una persona. Amén. Ahora la pregunta, hermanos, es, entonces, ¿dónde ocurre el mover del Espíritu Santo? ¿Dónde ocurre? ¿Dónde creen ustedes que ocurre el mover del Espíritu Santo? ¿Ah? ¿En la iglesia? ¿Dónde está? ¿Dónde mora? En uno, ¿no? O sea, el mover del Espíritu Santo se tiene que dar en cada uno de nosotros. No en la iglesia. Se tiene que dar aquí adentro, ¿no? ¿Por qué? Porque si el mover se da adentro, en el momento en que uno, acuerde, saca por medio de los frutos del Espíritu, ahí es donde se ve el verdadero mover del Espíritu Santo. Y lo que vamos a hablar ahora de la famosa llenura. Entonces, ¿se manifiesta a través de quién? De las personas. ¿Por medio de qué? Por medio de su fruto. Amor, paz, fe, paciencia, gozo, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. ¿Amén o no? Ahora, eso obviamente tiene que ser visible. Los frutos del Espíritu en la vida de una persona tiene que ser visible. Lo que decía, por ejemplo, Mariana ahora, ¿por medio de qué? Del testimonio. Bueno, por ejemplo, y compartamos con toda la iglesia eso, que a veces, ahorita con todo esto de la pandemia hay mucha esa polémica, no polémica, porque no debería existir polémica por algo que está escrito, ¿no? Si debemos o no debemos congregarnos. La palabra dice claramente que hay que congregarse, ¿no? No dejen de congregarse, como algunos acostumbran a hacerlo. Ahora, nosotros hemos sido segregados del mundo para hacer ¿qué? Congregados en él, ¿amén? Pero la pregunta del millón ahí dice, bueno, ¿y para qué congregarnos? Entonces, algunas de las respuestas que la gente dice, es que hay que congregarse ¿para qué? Para transferir los dones, para imponer manos y todo eso. O sea, realmente no es que esa sea la razón como tal, ¿no? O sea, porque los dones, obviamente que cada uno tiene su don, ¿se acuerdan? Que hablamos de que algunos tienen don de servicio, dones ministeriales, hay varios dones, y alguna vez los enseñamos aquí. Entonces, los dones no es que... Yo no es que le transfiero los dones a María Isabel, ni yo se los transfiero a Jorgito y Jorgito a Mari, Mari a María Eugenia, y así cada uno se lo no. ¿Quién es el que da los dones? El Espíritu Santo. ¿A quién? A quien Él quiera. Entonces, vea, una enseñanza también falsa que hay es de que el Espíritu esté por ahí en los pasillos esperando a que un pastor le diga, fluye ahí, y aquí, y aquí. A María Eugenia no, porque me cae mal. No, mentira, es una broma. Aquí sí, aquí no, eso no. El Espíritu Santo de Dios, por eso es que me parece tan ridículo que digan que nosotros en Efesios manipulamos al Espíritu, lo tenemos ahí como cohibido, como que no le damos libertad. O sea, qué cosa tan, o sea, es que no me cabe. Pero sí, eso nada que ver. O sea, no es la verdadera razón de congregarse el transferir dones, porque nosotros no somos nadie para transferir dones a nadie, ¿no? Más bien estamos esperando a ver que el Espíritu Santo de Dios nos capacite por medio de los dones para nosotros poder, ¿qué? Servir, y en medio de ese servicio que la iglesia crezca, ¿no? Entonces, recuerden, el moverse ¿a dónde? En la vida de cada uno de nosotros, o sea, en nuestra propia vida, ¿no? Ahora, el Espíritu Santo quiere moverse, hermanos. Claro que quiere moverse. En nuestros hogares, en nuestra iglesia, en nosotros mismos, quiere moverse. Pero ¿quién es el que lo detiene? ¿Quién es el que verdaderamente lo detiene? Nosotros mismos. Recuerden, nosotros mismos no solamente tenemos al Espíritu Santo de Dios, sino que somos el principal enemigo nuestro, que ya lo hemos visto, ¿no? Y acuérdense ese versículo que dice que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo. ¿Me entienden?
Pero sabemos que sí hay alguien que sí nos puede separar del amor de Dios, que ¿quién es? Uno mismo por medio de una mala decisión. Entonces, ¿el Espíritu Santo de Dios quiere moverse? Claro que sí. En las iglesias, quiere que haya ese mover. Cuando yo puse falsas doctrinas del mover, no es que no exista, el mover sí existe, pero también hay una mala enseñanza. ¿Pero qué necesita el Espíritu Santo de Dios para moverse, hermano? Necesita que haya también material, que hayan cristianos como el estilo de aquellos que estaban ahí en el aposento alto, ¿se acuerdan? Dispuestos ahí, pendientes, velando, obedientes. ¿Para qué? Para que el Señor hiciera su obra. Ahorita cantamos una canción que decía que mientras haya vida en mí, Señor, haz tu obra. Amén. Suena muy bonito y la canta uno muy bonito, pero ¿hasta qué punto estamos dispuestos a que el Espíritu de Dios, que es Dios mismo, haga su obra? ¿Estamos dispuestos o no? Amén, ¿o no, hermanos? Entonces recuerde eso lo tenemos que tener bien claro. El Espíritu de Dios es incontrolable, totalmente incontrolable. O sea, no hay nadie que lo pueda controlar, ni mucho menos manejar, ni dirigir. Vea, en la palabra hebrea que habla del Espíritu, ¿sabe cómo la traduce? Como soplo o viento. Así está traducido lo que es en griego, lo que es la palabra del Espíritu Santo. Y en el libro de Lucas, dice la palabra en el libro de Lucas que él lo describió así. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Así describió él realmente lo que es el mover del Espíritu, ¿no? Como un viento, un soplo incontrolable. Uno no controla eso. Amén. Por eso es que Jesús lo explicaba en Juan 3:8 y él decía que el viento sopla de donde quiere. Amén. Igual que el Espíritu Santo. Y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios. Entonces, el mover del Espíritu es incontrolable, hermano. No hay quien lo controle. Él se mueve ¿a qué? A su voluntad. Amén, ¿o no, hermanos? ¿Estamos claros, no? Bien, siguiendo con esto del mover del Espíritu que enseñan las iglesias, ¿cuál creen ustedes que es una práctica más común en todos estos moveres? Ya lo vimos ahora que la gente se revuelca, que la risa, que hablan en lenguas, pero hay una práctica que es como que la más común en casi la mayoría de las iglesias. ¿Cuál creen ustedes que es? En esto de los moveres del Espíritu, ¿ah? ¿Cuál? Bueno, sí, la plata, esa es una, pero digamos, así como que uno entra, piensen en esas iglesias, mega iglesias que uno ve en los videos o que ustedes han ido, bueno, que hay gente ahí temblando, que hay gente en el suelo, pero de esas prácticas más comunes que hay, ¿cuál? Imposición de manos, por ahí anda, sanidades, bueno, pero hay una que es bien común. Las empujadas, ¿cierto que sí? Eso es lo más común, las empujadas. Ahorita toda iglesia medio ahí, si no empuja está grave, ¿eh? ¿Me entienden? Entonces, eso de las empujadas y eso de caer de espaldas, se nos han vendido a nosotros de que eso es ¿qué? ¿Es parte de qué? Del mover del Espíritu de Dios. Y entonces hay todo un aparato montado sobre aquello de las empujadas, ¿no? ¿Ustedes han visto que hay todo un equipo, ¿ah? Está el que empuja, están los que están atrás esperando, que por lo general son los más grandes de la iglesia, ¿cierto que sí? Aquí voy a tener que armar un equipo. Está la que tiene la toallita o el manto listo, porque si de pronto hay una emergencia, ¿cierto que sí? O sea, todo eso está listo, todo eso está montado. Pero bueno, hablemos un poquito de eso de caer de espaldas, porque es bueno que sepamos que bíblicamente caer de espaldas, hermano, no tiene nada que ver con una relación con el Espíritu de Dios. Por el contrario, los ejemplos que uno encuentra en la Biblia sobre caer de espaldas tienen que ver más con maldiciones y todo eso. Entonces, bueno, obviamente, ahora usted dirá, pastor, y entonces yo he visto gente que cae de espaldas. Bueno, Dios es soberano, ¿cierto? Es decir, Dios puede hacer lo que quiera. Y sobre ese principio es que salió todo esto de caer de espaldas. Vea, eso, por ahí vi un dato, en 2000 años de cristianismo eso no se veía. Eso de las empujadas y todo eso, eso vino, ¿sabe? A meterse en las iglesias evangélicas por allá en los años 80. Fue que agarró fuerza y ni siquiera arrancó en las iglesias evangélicas, eso arrancó en la iglesia católica, por allá en los años 60. Imagínense, eso es viejo, ¿no? Obviamente con toda esa línea de lo que les decía ahorita de las escuelas de profetas, y usted sabe que donde hay esas escuelas de profetas en Estados Unidos, parte de lo que, de la, ¿cómo le llaman a eso cuando uno ve las materias que componen una carrera? Como la malla, ¿no? Parte de las lecciones es manejo grupal, encantamiento, hipnotismo, todo eso tiene que ver con eso.
Entonces, eso no tiene nada que ver con eso, ¿no? Entonces, como les decía, hay todo un equipo de eso y hay restricciones, ¿no? A los ancianos no se les empuja. Peligroso, ¿cierto que no? Mujeres con vestido muy corto, tampoco, no clarifica. Tampoco se les empuja porque puede pasar algo ahí que no está planeado. Entonces, imagine, ¿usted cree que si eso fuera realmente el Espíritu, él va a decir, este señor tendrá, este ciudadano de oro, entonces no, mejor no? El Espíritu no va a decir eso, ¿cierto que no? Entonces, eso no tiene ningún soporte bíblico, como les decía, y les voy a poner varios ejemplos, ¿no? Y anote ahí las citas para que usted las busque después. En Juan 18:6, ¿se acuerdan cuando los soldados estaban buscando a Jesús? Entonces, cuando ellos andaban preguntando quién es Jesús y todo ese asunto, y cuando Jesús les dijo, yo soy, a los soldados, dice la palabra que ellos retrocedieron y cayeron a tierra. Retrocedieron y cayeron a tierra. Ahora usted dirá, pastor, pero seguro por el poder del Señor. No, hombre, ¿ustedes creen que los soldados iban a adorar al Señor? ¿Lo iban a alabar? ¿Lo iban a engrandecer su nombre? No, ellos lo andaban buscando ¿para qué? Para matarlo, para capturarlo, ¿no? Entonces esas caídas de para atrás, nada que ver con eso ahí. Ese ejemplo que está ahí bíblicamente ahí en Juan 18:6, el Señor no los empujó para nada. Ellos se cayeron de para atrás, pero no por el poder del Espíritu, sino porque retrocedieron por miedo, ¿no? Pero mire otra, Isaías 28:13. Isaías 28:13 dice, la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Eso está escrito ¿para quién? Para los falsos profetas de Jerusalén en ese entonces. Te imaginen lo que les está diciendo ahí, ¿no? Todo eso, la palabra y todo eso, ¿para qué? Mientras vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. No tiene nada que ver con bendición y con una relación con el Señor. Nada que ver. Pero le pongo otra. Primera de Samuel 4:18 dice, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí, ¿recuerdan quién era Elí, no? Un sacerdote ahí que tenía unos hijos terribles. Elí cayó hacia atrás de la silla del lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era un hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Te imagine, se cayó de para atrás, se desnucó y murió. Y uno dirá, uy, qué bendición. Eso no tiene nada que ver con una bendición, ¿cierto que no? Ni tiene nada que ver con una relación con el Espíritu de Dios. Entonces, caer de espalda, hermanos, bíblicamente no tiene ningún respaldo de que sea una señal de ¿qué? De una relación o un encuentro, una experiencia con el Espíritu de Dios. Ahora les pregunto yo a ustedes, si caer de espalda no es una señal de una experiencia espiritual con Dios, ¿qué sí podría hacer entonces? Postrarse. Bueno, David, postrarse. ¿Postrarse cómo? Vamos a ver varios ejemplos, vean. Génesis 17:3 dice la palabra, entonces Abraham se postró ¿sobre qué? Sobre su rostro. Abraham se postró sobre su rostro y habló Dios con él, diciendo, he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de mucha gente. Entonces, vemos un ejemplo ahí que no era de espalda, sino ¿cómo? Postrarse sobre el rostro, ¿no? Josué 7:6 y Josué 5:14 dice que Josué se postró sobre su rostro también. Una de ellas cuando tuvo el encuentro ahí con el ángel del Señor, ¿se acuerda que él se postró y que él dijo, no, a mí no me adores y todo ese asunto? Pero se postró ¿cómo? Sobre su rostro, ¿no? Ezequiel 1:28, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esa fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí una voz que hablaba, ¿no? Postrarse sobre el rostro. Es más, en Daniel 2:46, hasta Nabucodonosor, que no era para nada cristiano, dice que él cuando escuchó la interpretación de la visión de Daniel, se postró ¿qué? Sobre su rostro. Entonces, caer de espalda, hermano, eso no tiene nada que ver, no tiene ningún respaldo. Lo que sí tiene respaldo, ¿qué es? Postrarse sobre el rostro. Entonces, eso de las empujadas, que está muy de moda, no tiene nada que ver con el mover del Espíritu. Acuérdense, eso es la mayoría de las veces preparada. Ahora usted dirá, pastor, pero yo conozco gente que se ha caído. Bueno, acuerde que hay muchas cosas sobrenaturales que también suceden, ¿no? Ahora, que Dios pueda tumbar a alguien de para atrás, Dios es soberano. Amén. Pero la gran mayoría, lo que estoy queriendo decir a ustedes es que la gran mayoría de las veces
son preparados, son cosas o sea, no tiene nada que ver en el mover del Espíritu Santo ahí, porque es un desorden completo, ¿no? O que uno le diga, y todos se caen de para atrás, o sea, eso no, nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver. Realmente pensaría que hay cosas ahí sobrenaturales, pero de otra fuente. Amén, hermanos. Mateo 17:6, Pedro, Juan y Jacobo ahí en la transfiguración, dice que al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor, ¿no? Saulo de Tarso, cuando tuvo su encuentro personal con el Señor, bueno, no dice la palabra que cayó sobre su rostro, pero tampoco cayó de espalda, ¿no? Él cayó de ahí, que tampoco dice que cayó en caballo, pero uno conociendo el linaje o el rango que tenía Saulo en ese entonces, uno diría que iba en caballo, ¿no? Pero él también cayó a tierra, ¿no? Entonces, por ahí anda realmente cómo debería ser la verdadera señales, ¿no? Entonces, hermano, retomando ya lo que leímos al principio, ya más o menos espero que a usted le quede claro que no es el mover del Espíritu Santo y que sí es el mover. Ahora dice pastor, pero no me queda claro qué es el mover. Acuerde, el mover del Espíritu Santo es la forma en la que Él se manifiesta en la vida de una persona. ¿Cuál sería la forma más efectiva? Por medio del testimonio que decía Mariana ahora, reflejado en el fruto del Espíritu. Amén. Porque es por los frutos que nosotros somos conocidos. Pastores, los dones, la Biblia no habla de que los dones vamos a hacer nosotros, porque los dones no son para crecimiento personal, los dones son para edificación de la iglesia. ¿Hablar en lengua existe? Sí, pero también la palabra dice que si no hay intérprete, mejor que nadie hable. Porque ¿de qué les serviría a ustedes, hermanos, que yo me ponga a hablar en lengua aquí y nadie entiende nada? ¿En qué crecen ustedes? En nada. Por eso Pablo decía que él preferiría decir ¿qué? 10, 20 palabras que todos entiendan y no 1000 que nadie entienda. ¿Para qué? ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es el mover y qué no es el mover? Entonces, volvamos otra vez allá a lo que leímos ahorita que Pablo le hablaba a la iglesia de Éfeso, y él les está diciendo, que leímos desde el 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, porque son advertencias, ¿no? Es más, si usted está ahí en Efesios 5, todo esto que leímos nosotros hace parte de un capítulo. ¿Qué dice el título ahí antes de que empiece el capítulo 5 de Efesios? Andad como hijos de luz, que es continuación de la última parte del capítulo 4 que dice, ¿qué dice el título? La nueva vida en Cristo, ¿me entienden? Está hablando de eso, ¿no? La nueva vida en Cristo, ¿no? Ustedes ya son personas que han sido limpiados con la sangre de Cristo. Ustedes ya están en ese proceso de despojarse de lo que eran. Están en ese proceso de renovar el espíritu de la mente. Están en ese proceso de ¿qué? De revestirse de la nueva imagen, la nueva vida en Cristo, ¿no? Y entonces por eso le dice, anden como hijos de luz. Y entonces viene una serie de advertencias que ustedes ven ahí en el 5.1. Les dice, mira, esto que les voy a leer, se lo podría uno decir a cualquier persona que esté metida en esos movimientos, ¿no? Usted conoce a alguien que esté en una iglesia de esas que practican esas cosas, usted podría apoyarse en lo que está escrito en la palabra y decírselo tal cual, sin cambiarle nada. Usted vea, dice él, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Y saltamos al versículo 6, que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Amén. Dice, porque en otro tiempo eran tinieblas, pero ahora ustedes son ¿qué? Luz en el Señor. Entonces, si ustedes son luz en el Señor, pues anden como hijos de luz. Amén. Después el versículo 11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien reprenderlas. Amén. Entonces, toda esa serie de advertencias les está haciendo Pablo a la iglesia, ¿no? Que es válido hoy en día. Amén. Y después viene el versículo 15, ¿no? Le dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Qué es andar con diligencia? ¿Acuerdan qué es ser diligente? ¿Ser qué? Andar con mucho cuidado. Una persona diligente es una persona responsable, una persona que se conduce con un buen juicio, una persona que presta atención a las cosas, o sea, ser diligente, ¿no? Lo contrario de diligente, ¿qué es? Negligente. Una persona negligente es todo lo contrario, ¿no? No le importa nada, es irresponsable, no pone cuidado, descuidado. ¿Me entienden? Entonces les dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Por eso le dice, si ustedes andan con diligencia, entonces no van a andar como necios, sino que van a andar como ¿qué? Como sabios. Amén. Entonces después les dice,
aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Y después les dice, entonces no sean insensatos, sino que sean entendidos. Recuerden que hemos hablado muchas veces aquí la importancia de ser un entendido. Porque hay gente que conoce mucho, pero entiende poco, ¿no? ¿Se acuerdan del etíope aquel, no? Estaba leyendo, pero no entendía nada. Oye, ¿tú entiendes lo que lees? No, y si no hay quien me explique, pues ¿qué hago? Entonces se le explicó, y cuando se le explicó, ¿cuál fue el resultado de que él entendió? Se bautizó, ¿cierto? Sí, ¿se acuerdan de la historia del etíope, no? Entonces, les dice, sean entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y después viene el 18, que ahí quiero quedarme ahí un ratito, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual, ¿qué? Hay disolución, sino más bien, sed llenos del Espíritu. Entonces, dentro de esto del mover, hermanos, también entra esto, ¿no? ¿Han oído ustedes hablar de la llenura del Espíritu? ¿Han oído hablar de eso? Es que tal persona tiene la llenura del Espíritu. Está lleno del Espíritu. ¿Amén? Pero ¿qué es tener llenura del Espíritu? Es más, ¿qué es la llenura del Espíritu? ¿Cómo se manifiesta la llenura del Espíritu? Y tiene que ver con el mismo paquete, ¿ah? Dice, es que hay llenura del Espíritu. ¿Por qué? Porque mira a esa persona, el Espíritu Santo de Dios, ¿qué? La tiene controlada. ¿Y cómo se sabe que la tiene controlada? Pues mira, no puede contenerse. No puede contenerse. Es incontrolable. ¿Ustedes creen que eso es ser controlado por el Espíritu de Dios? No, ¿cierto que no? Porque entonces vamos a aprovechar esa analogía que Pablo está hablando ahí, de que no se embriaguen con vino, ¿no? Sino que más bien sean insensatos, o sea, recuerden que lo que caracteriza a una persona sensata es una persona que ecuánime, ¿no? O sea, una persona que está en sus 5 sentidos. Entonces, eso es la llenura, hermanos. ¿Qué es la llenura? Vea, yo tengo una definición aquí de lo que es llenura. Llenura es abundancia, plenitud, que ocupa todo un espacio, ¿no? Entonces, la llenura del Espíritu Santo no es una llenura física. No es como cuando uno come más de la cuenta y uno, ¿qué? Dice, uy, ¿tengo una qué? Tengo una llenura, ¿no? Tengo una llenura. No es esa llenura. ¿Por qué no es esa llenura? Porque el Espíritu Santo, ¿qué es? Es espíritu. Es espíritu. Amén. Y ustedes saben que, o sea, que uno no puede decir, este salón se llenó ya del Espíritu. O sea, es algo como que intangible, no lo puede uno medir, ¿no? Entonces no es una llenura física. Porque recuerde que el Espíritu Santo no es ni un líquido, no es una corriente eléctrica que uno diga, uy, ya llegué al máximo de la corriente. No, es una ¿qué? Es una persona. Recuerde, el Espíritu Santo es una persona, ¿no? ¿Cuáles son las características que hacen que algo sea una persona? Tiene voluntad propia, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos a decir 3, aunque sea. Voluntad propia, ¿qué más? ¿Qué más? Sentimientos, ¿qué más? Y que tiene memoria, ¿no? El Espíritu Santo es una persona porque tiene voluntad propia, porque Él da los dones al que quiera. Tiene sentimiento porque se contrista. Y tiene memoria y todo eso porque dice que nadie conoce más las cosas de Dios que el Espíritu Santo, y además Él es el que nos está recordando constantemente, y muchas otras más. Entonces, es una persona, tenemos que tenerla referenciada como una persona, ¿no? Entonces, ¿cómo sería entonces la llenura del Espíritu Santo si no es un líquido? ¿Cómo lo medimos? Vea, hay varios versículos que nos pueden dar una idea, ¿no? Más o menos, una idea. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan cuando María derramó ese perfume ahí, que le decían que era un perfume caro, que yo no sé qué? Dice, cuando ella derramó el perfume, dice, llenó toda la casa donde ellos estaban. Llenó toda la casa, ¿no? Entonces como que yo destapé un perfume aquí bien fuerte y wow, inundó todo. Uno dice, wow, llenó todo el salón. Pero uno dice, llenó todo el salón, ¿es por qué? Porque se siente la presencia en todo lado, pero no es que lo llenó. ¿Cómo? O sea, por más que yo tendría que abrir aquí, yo no sé cuántos perfumes, para que nunca va a llenar esto. Porque ¿me entiende? Porque es algo intangible, ¿no? No podríamos ponerle un número. Entonces llenó todo, o sea, copó todo el espacio, se siente la presencia en todo lado, ¿no? Así más o menos lo decía María, de que en la casa donde ellos estaban. O por ejemplo, allá en Hechos, cuando estaban en el aposento alto, dice que en la llegada del Espíritu Santo, ¿cómo vino? Dice que llegó como un viento que llenó la casa donde ellos estaban. ¿Cómo llena uno una casa de viento? ¿Ustedes imaginan eso? Uno no podría, ¿cierto que no? Pero uno, es un decir, o sea, llenó toda la casa, la inundó, o sea, copó todos los espacios, se sentía la presencia en todo lado, ¿no? ¿Me entiende? Por ahí anda el asunto, ¿no? ¿Cómo?
Sí, es una figura literaria. Entonces, hermanos, eso de la llenura no la puede medir. Ni tampoco decir que Jorgito puede tener más llenura del Espíritu Santo que Isabel o que Flori, porque para eso no se usa eso, para ver quién tiene más medida que otro, porque esto no es así, ¿no? Cuando una persona llega de visita a la casa de uno, la persona no llega por partes, ¿cierto o no? O llega toda, o no llega. Entonces el Espíritu Santo no se da por porciones, ¿no? Ni por soplos, ¿no? Una porción. ¿Han oído hablar que también se usa ese lenguaje? Una porción, recibe una porción de la unción, una porción de... Eso, vea, en estos días vamos a hablar de la unción, pero nada más, una porción de la unción. La Biblia dice que cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, recibimos, ¿cuál unción? La unción del Santo. No dice 10% de la unción del Santo. No, la unción del Santo la recibimos toda, ¿no? O nada. Porque así son las cosas de Dios, son o todo o nada. Amén, hermanos. Entonces, Pablo lo dice en Romanos 8:9, dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué pasa? Pues no es de él. Así de sencillo, no es de él. No es que tenga una parte, ni mucho menos. Recuerde que en las cosas de Dios tampoco uno está medio apartado, ni nada. O estás o no estás. Para Dios hay dos tipos de personas nada más. No hay gordos, flacos, altos, bajos, blancos, negros, no. Hay vivos y hay muertos. ¿Lo tiene o no lo tiene? Y cuando lo tienes completo. Ahora, el tema es cómo vas a manejar tu relación con Él estando Él en ti, ¿no? Porque está completo. Pero si cuando se va también completo, ¿no? Es que se me fue medio Espíritu Santo. No, se va completo, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces, le decía eso de la unción. Entonces, el Espíritu, como les decía, no se mueve por porciones, ¿no? Entonces, cuando Pablo habla de esto de embriagarse con vino, porque en esa época ustedes saben que se usaba mucho el de tomar vino y todo ese asunto, ¿no? Entonces, usa esa analogía para que la gente entienda. Recuerde, uno utiliza el lenguaje que la gente conozca para darles a entender una enseñanza espiritual ahí escondida, ¿no? Entonces, en el mundo pagano, existía esa creencia de que para uno entrar en contactos con los dioses, uno tenía que pegarse una elevada, ¿no? ¿Cierto que sí? ¿Algunos vieron esa película de Noé nueva que sacaron? Que Noé, para poder hablar con Dios, bueno, tenía que fumarse yo no sé qué cosa, y para poder elevarse y perder la noción y poder entrar en comunicación con Dios, ¿me entienden? Eso es pagano. En el mundo pagano existe esa... De hecho, ¿han visto ustedes las películas o los indígenas? ¿Qué hacen antes de entrar en comunicación con los espíritus y los centros? ¿Qué hacen? No, pero ¿qué hacen? No se pasan la pipa ahí, todos unos con otros, y todo el mundo fuma la pipa. Y cuando ya están bien elevados, ahí sí comienzan a ver, bueno, cualquiera comienza a ver el espíritu, ¿así sí o no? Entonces, eso existe realmente en el mundo pagano, ¿no? Esa costumbre de que para entrar en comunicación con sus dioses, pues había que perder la noción de la realidad y todo eso, ¿no? Entonces, por eso esa película de Noé, que no tiene nada de bíblica, así presentan a Noé. Y las nuevas generaciones creen que eso es bíblico. ¿Me entienden? Entonces, por eso es que es bien peligroso que uno no conozca la verdad, ¿no? Entonces, ellos obviamente les tocaba que... Y si ustedes averiguan ahí en la cultura romana, ellos hacían algo que llamaban bacanales, que era para entrar en contacto con el dios Baco, así se llama, bacanales, y era toda es una fumadera tremenda ahí. Las tribus nativas usaban algo que llamaban el peyote, que era una especie de cactus también, ¿para qué? Para elevarse, ¿no? Entonces, eso básicamente es ahí. Entonces, por eso la advertencia de Pablo a la iglesia es, no se embriaguen con vino. Porque ¿qué pasa cuando una persona se embriaga con vino? Se emborracha, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza a un ebrio? Que no tiene control. O sea, lo que la persona dice, piensa y hace, no es ella, sino que es bajo el control de ¿qué? Del alcohol, ¿cierto que sí? Del alcohol. Entonces, no es ella. Entonces, una persona que es tomada por el Espíritu Santo de Dios, lo que hace, piensa y dice, debería estar controlado ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios, amén o no. Ahora, cuando vemos ese tipo de cosas que dice que está tomado por el Espíritu de Dios, ¿ustedes creen que esa persona realmente está guiada por el Espíritu Santo de Dios? Para nada, ¿no? Entonces, por donde uno lo mire, eso no tiene nada que ver. Entonces, por eso Pablo hace esa analogía diciéndole, no se embriaguen con vino. ¿Por qué? Porque ustedes no van a ser ustedes. Van a ser
O sea, lo que un ebrio habla son disparates, no coordina, no hace nada. Entonces, no se embriaguen con vino. Antes más bien, ¿qué? Sean llenos del Espíritu Santo de Dios, que es todo lo contrario, ¿no? Van a estar sobrios, totalmente velantes. O sea, algo, tiene que ser algo totalmente que uno lo disfrute, que uno lo apruebe, ¿no? Así tiene que ser, ¿no? Cuando uno es controlado por el Espíritu Santo de Dios, pues obviamente, ¿quiénes son? Digamos, ahora uno podría pensar ahorita y decir, les voy a hacer esta pregunta para que ustedes me la contesten. ¿Todos los cristianos tienen el Espíritu Santo? ¿Amén o no? Bueno, en el buen sentido de la palabra. Todos los cristianos, por definición, tienen el Espíritu Santo. ¿Amén? Ahora, ¿todos los cristianos son controlados por el Espíritu Santo? ¿Por qué? Por definición, cuando una persona le entrega su vida a Cristo, recibe el Espíritu Santo de Dios. ¿Amén? ¿Por qué no todos son controlados por el Espíritu Santo de Dios? ¿Por qué para ser controlado? Acuerde que hay tres estados espirituales, ¿no? Está el hombre natural, que no quiere nada con Dios. ¿El cristiano qué? Carnal. Y está el cristiano espiritual. El cristiano carnal, por definición, tiene el Espíritu Santo, porque es cristiano, le entregó su vida a Cristo, ¿cierto? Pero obviamente, como no ha renovado su mente, es carnal. Entonces, acuerde que uno es, Proverbios 23:7 dice que tal cual es el pensamiento del hombre y la mujer en su mente, tal es él. Entonces uno es lo que tiene en su mente. ¿Amén? Y si yo en mi mente no la he renovado porque soy cristiano carnal, ¿qué es lo que a mí me domina todavía? Lo carnal. ¿Amén? Por eso es que si uno no pasa aquí a ser espiritual, y si usted se queda aquí siendo carnal, lo más probable es que es cuestión de tiempo para que usted ¿qué? Vuelva otra vez al mundo como el perro vuelve al vómito. ¿Amén? Por eso es que uno tiene que pasar aquí a ser cristiano espiritual. Por eso la palabra dice que el espiritual, ¿qué pasa? Todo lo juzga. Entonces, cuando uno es un cristiano espiritual, ahí sí, uno es controlado por el Espíritu Santo de Dios, porque se hace realidad 1 Corintios 2:16, que dice, 1 Corintios 2:16 dice que nosotros, ¿qué? Tenemos la mente de Cristo. Amén. Acuérdense que eso es todo un proceso. Efesios 4:22, 23, 24, ¿para qué? Buscando Proverbios 23:7, que lo que uno tiene en su mente, tal es él. ¿Y la meta cuál es? 1 Corintios 2:16. Acuérdense, ese es el proceso, ¿ah? Porque ahí es donde tenemos que llegar, a tener la mente de Cristo. Esta batalla, acuérdense que es una batalla de la fe, que se pelea ¿dónde? En la mente. Aquí la ganamos, aquí la perdemos. Y ahí tenemos que llegar. Entonces, una persona que es guiada por el Espíritu Santo de Dios es aquella que tiene ¿qué? La mente de Cristo, que está en una categoría ya espiritual. Amén, hermanos. Entonces, por eso, todos los cristianos tienen el Espíritu de Dios, pero no todos los cristianos son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque no han renovado su mente todavía. Y si usted no renueva la mente, usted todavía, hay muchas cosas del mundo que aprueba aquí. Y acuérdate que lo que uno aprueba, uno desea. Y lo que uno desea, pues uno tarde que temprano va a ir en pos de eso. ¿Amén o no? Así es, ¿no? ¿Estamos o no, hermanos? Entonces, por eso es que él usaba ese paralelo y decía, no se embriaguen, hermanos. O sea, más bien lo que ustedes piensen, digan que sea guiado o controlado por el Espíritu de Dios, ¿no? Y por eso Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Tenemos que ser coherentes, ¿no? Hay mucha gente que dice que vive en el Espíritu, pero no camina en el Espíritu. Entonces eso no tiene nada que ver. ¿Vamos, hermano, o no? Bien, entonces, ¿cómo ser lleno del Espíritu Santo de Dios? De ahí más adelante, de hecho, vamos a leer Efesios 5:19. Porque él primero les dice, 18 dice, no se embriaguen con vino, que ya lo vimos, porque ahí hay disolución. Acuérdense que ¿qué es disolución? Todo está como separado, no hay homogeneidad. Entonces, más bien sean llenos. Después les dice, hablando entre vosotros, ¿con qué? Con salmos. Todas esas son características de alguien que es guiado por el Espíritu de Dios. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. ¿Se acuerdan lo que son salmos, no? Canciones, que hay salmos de agradecimiento, salmos de peticiones, salmos de alabanza, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y después dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Habla ahí, ¿no? Entonces, hay un paralelo, y de hecho,
Vean, les voy a leer más adelantito, que está en Colosenses 3:16. Colosenses 3:16, nada más escúchenlo y recuerden lo que acabamos de leer. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Él por medio de Él, ¿no? Lo mismo, ¿no? Es un paralelo. Entonces, ¿cómo uno es lleno del Espíritu Santo, hermanos? Aquí lo que está hablando, que la palabra del Señor more en abundancia, ¿no? ¿Qué es morar? Morar es vivir, residir, sentirse como en casa, ¿no? Pero no solamente tiene que morar, sino que tiene que morar ¿en qué? En abundancia, en abundancia. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo, ¿qué es? No es, recuerden, nada más que le quede esto bien grabado, ¿no? Ser lleno del Espíritu Santo, que es parte de lo que se enseña en esto del mover. Ser lleno del Espíritu Santo no tiene nada que ver con experiencias emotivas, ¿no? Recuerde eso, téngalo claro. No tiene nada que ver con que usted se desmaye o que no se desmaye o que tiemble o que sude. Hay gente que cree que porque le da un escalofrío dice, uy, ese es el Espíritu de Dios, ¿no? Eso debe ser un resfrío o algo así, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con eso, ¿no? Ser lleno del Espíritu Santo de Dios, de acuerdo a la palabra, es algo que nosotros tenemos que tener conciencia de eso y es más, es una responsabilidad nuestra ser llenos del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque ser lleno del Espíritu de Dios es que la palabra del Señor more en nosotros y more en abundancia. Amén. Ahora, ¿de qué manera la palabra de Dios va a morar en nosotros en abundancia? En la medida en que nosotros, ¿qué? La busquemos. Que nosotros nos alimentemos de ella. Que nosotros le demos al Espíritu Santo que muere en nosotros su espada. ¿Cuál es la espada de Él? La palabra. Amén, hermano, ¿o no? Por eso es que dice la palabra que el que se une al Señor, uno es con Él. Compacto, ¿no? Uno es con Él. Y por eso decía Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca, ¿qué? Este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quiere ser usted lleno del Espíritu Santo de Dios? Que la palabra de Dios more en usted en abundancia, que more. Entonces, en esa medida, el Espíritu Santo de Dios que está en usted, obviamente, si es cristiano, porque si usted no es cristiano, pues, ¿cómo vas a ser lleno del Espíritu? Jamás, ¿no? Estamos hablando de los cristianos, ¿no? ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo de Dios está en ti, pues dale sus armas, dale sus herramientas, que la palabra de Dios more en ti en abundancia. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, ¿cuáles son los efectos de ser llenos del Espíritu? Vea, con lo mismo que usaba Pablo ahorita, ¿no? Cuando usted ve a una persona que se ha embriagado, ¿cierto? Es más, usted ve a un borracho, usted no necesita hacerle una alcoholemia, ni hacerle un examen de sangre para ver que está borracho, ¿cierto, no? Por medio de lo que uno, ¿qué? Que uno ve cómo camina, cómo se comporta, cómo habla. Uno dice, uy, está borracho, ¿cierto así? Así es, ¿no? En la vida nuestra es lo mismo. A nosotros no tendría que hacer una radiografía, de hecho nadie lo va a ver. La forma en la que la gente te mire, como tú hablas, como tú actúas, testimonio que decía Mariana ahora, esa es la mejor manera, ¿no? La mejor evidencia de ser lleno del Espíritu Santo y no tengo que moverme, revolotearme, ni reírme tontamente, ¿no? ¿Me entiende? O sea, eso no tiene nada que ver con eso. Amén, ¿o no, hermanos? Ahora, ¿qué señales tiene lo que leímos ahorita? La alabanza, que dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos, cantando y alabando al Señor. ¿Cuál es una manera de demostrar que uno tiene una buena relación con el Señor, que uno es lleno del Espíritu de Dios? Cuando usted no tiene problema de alabar su nombre, ¿no? Alabanzas, cánticos, himnos. Ahora usted dirá, pastor, es que, mira, yo cuando el momento de la alabanza y todo eso, yo lo hago a mi manera, o sea, yo no soy, pues, que, tampoco es que, por ejemplo, yo tengo mi pandereta. Ahora, yo no voy a exigir, el que no traiga pandereta no está lleno del Espíritu, tampoco, ¿no? Cada uno a su manera. ¿Qué decía Pablo? Yo quisiera que todos, ¿qué? Que todos fueran como yo, decía Pablo, ¿cierto? Pero no, yo entiendo que cada uno tiene lo suyo. El cristianismo que cada uno de ustedes vive, la relación que cada uno de ustedes tiene con el Espíritu de Dios, es personal. ¿Amén o no? La relación que el Señor tenía con Pedro no era la misma que tenía con Santiago, ni con Juan, ni con Judas,
era personal. Él sí tenía su argolla, ¿eh? ¿Cierto que sí? ¿Cuántos discípulos tenía el Señor en total? Tenía como 70, ¿cierto? Pero había un círculo más pequeño que eran 12. Había una argolla más pequeña que eran 3, ¿se acuerdan? Que eran los que iban a los eventos bien importantes, ¿no? Pero al final quedó con uno, ¿cierto que sí? Entonces, uno tiene su grupo, ¿no? Uno tiene su forma. ¿Por qué? Porque la relación puede ser más cercana con unos que con otros, ¿no? Pero la relación que cada uno de ustedes tenga con el Espíritu de Dios es su propia relación. Será tan grande como acuérdense, uno es tan cristiano. ¿Quién me completa esa frase? ¿Usted es tan cristiano como qué? ¿Cómo qué? Por allá atrás lo dijeron ya. Uno es tan cristiano como pensamientos de Cristo tenga en su mente, ¿no? ¿Qué es tener pensamientos de Cristo? ¿Dónde encuentra uno los pensamientos de Cristo? Aquí está, cada versículo. Cada versículo que usted lee es un pensamiento del Señor. Amén, hermanos. Por eso cuando usted abre la Biblia, ¿está abriendo qué? La mente del Señor. Y en la medida en que usted coma Biblia y va metiendo esos fundamentos en su... de no poner fundamento sobre fundamento. Hay que derribar y edificar, arrancar y sembrar, pero no ponga fundamento sobre fundamento. Ponga los fundamentos de Cristo ahí. En la medida en que usted los ponga ahí, usted va a tener la mente del Señor. Y si usted tiene la mente del Señor, usted es una persona que podemos decir que usted es guiado por el Espíritu de Dios. Y si usted es guiado por el Espíritu de Dios, usted tiene la llenura del Espíritu. No importa que no hablen lenguas, no importa que no se revuelque en el suelo, ni nada de eso, ¿no? No importa. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, una buena señal, ¿cuál es? La alabanza. Que usted alabe, ¿no? El nombre del Señor. ¿Qué es alabar a alguien? Dale el mérito, dale la honra, dale lo que Él merece. Amén, hermanos. ¿Qué más dice ahí? Después dice, el versículo 20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios Padre. Entonces, ser una persona, ¿qué? Agradecida, acción de gracias. El Señor, vea, cualquiera podría decir, bueno, es que el Señor conoce mis corazones, Él sabe que yo soy agradecido. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos, no? ¿Se acuerdan, no? Que solo uno se volvió a darle gracias al Señor. ¿Y el Señor qué le dijo a él? ¿Dónde están los otros 9? ¿No eran 10? Ahora, yo estoy seguro que esos otros 9 en su corazón estaban agradecidos. ¿Quién no se va a agradecer de que le salen una lepra? Yo creo que estaban agradecidos, ¿cierto? Pero hubiera sido, o sea, completo, todo bien bonito si se hubieran devuelto ¿a qué? A darle gracias al Señor. Hay muchas cosas en las cuales nosotros estamos agradecidos de Dios, pero no le damos las gracias, aunque Él lo sabe. Pero como todo padre, uno siempre espera que sus hijos, ¿qué? Hagan manifiesto ese cariño, ese agradecimiento. ¿Estamos, hermanos, o no? ¿Amén o no? Bien, entonces, alabar, acción de gracias, y después el uno dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, la sujeción, ¿no? Someteos pues a Dios. Eso es una buena señal. En la medida en que nos sometamos al Señor. ¿Qué es someterse a Dios, hermanos? ¿Caminar en qué? En obediencia. Someteos a Dios, caminar en obediencia. Usted se sujeta a alguien cuando usted camina, ¿qué? En obediencia. Pero acuerde cuando hablan de que las esposas sujeten a los esposos y los esposos a las esposas. Bueno, porque eso es así, los hijos a los padres, los empleados a los patronos, como conviene, ¿qué? En el Señor. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, por ahí anda el asunto, ¿no? El que dice que permanece en Él, ¿qué pasa? Tiene que andar como Él anduvo. ¿Cómo Él anduvo? Tendríamos que leer los evangelios para saber cómo Él anduvo, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Bien, entonces, recuerden nada más de eso, ¿no? El mover, la llenura, todo eso que le enseñan a uno, no se da en las iglesias, se da en el corazón de cada uno de nosotros, cuando le hemos entregado nuestra vida totalmente a Él. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, nada más como para cerrar ya, a modo de resumen, hermanos, recuerden nada más que las verdaderas señales de ser tomado, básicamente, se refleja por medio de ¿qué? Del fruto del Espíritu, ¿no? La obra del Espíritu en la vida de uno. Nada más para que lo veamos. Eso depende de que en nosotros haya habido un genuino arrepentimiento, ¿no? Si ha habido un genuino arrepentimiento, de seguro hay un genuino nuevo nacimiento. Amén. Y viene una genuina conversión. ¿Estamos claros? ¿Y cuándo uno es convertido? Cuando uno no vuelve a hacer lo que antes era. Porque hay gente que no se arrepiente, sino que le da ¿qué? Remordimiento. El remordimiento es sentirse mal por algo que uno hizo, pero que uno lo vuelve a hacer.
¿Por qué? Porque no hay un arrepentimiento, no hay una vergüenza de por medio, ¿no? Entonces, otra señal es caminar en santidad, obedeciendo la palabra, ser un verdadero adorador. Y acuérdense que ser un verdadero adorador no es cantarle al Señor, ¿no? No es como cuando uno canta una canción y sabes que yo soy un adorador. No. Ser un adorador es un estilo de vida. Amén. Uno adora al Señor con cada cosa que uno hace, con cada cosa que uno dice, con cada cosa que uno piensa. En la medida que uno le agrade a Él, uno lo está, ¿qué? Adorando, ¿no? Ustedes han visto cuando yo hago a veces el llamado, que yo digo que ahora por medio de la capacitación uno lo puede buscar por medio de su palabra y que si yo lo busco, lo encuentro. Y si yo lo encuentro, lo empiezo a ¿qué? A conocer. Y en la medida en que yo lo vaya conociendo, lo empiezo a ¿qué? A amar. Porque acuérdense que no se ama lo que no se conoce. Y si yo lo amo, empiezo a ¿qué? A servirle. Y en medio de ese servicio, voy a ser un verdadero ¿qué? Adorador. Eso es adorar al Señor, ¿no? Parte de eso, obviamente, cuando uno está en la alabanza y todo eso, ¿no? Amén, ¿no, hermanos? Entonces recuerden, no tiene nada que ver con emociones, sino con un caminar diario, ¿no? 1 Corintios 14:23 dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran en... Miren esto que les voy a leer, que es lo que pasa hoy en día, ¿no? Pasa hoy en día y mire que está en Corintios, dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Eso pasa cada rato, ¿no? A veces uno invita a alguien a una iglesia y entran y ven todo ese mover del Espíritu y dice, uy, esta gente está loca, man. ¿O no? Aquí está escrito, hace mucho tiempo está ahí. Entonces por eso es que la recomendación, hágase todo ¿qué? En orden, todo en orden, tranquilito, no, cálmese. Pero busque, cuando tenga tiempo, busque mover del Espíritu y vea algunos videos y la gente, y lo más tremendo, a mí me gusta ver los comentarios de la gente y todo el mundo dice, ay, es que el Espíritu Santo es lindo, eso no tiene nada que ver con el Espíritu Santo, ¿no? Nada que ver. ¿Amén o no? Entonces, recuerden nada más eso, ¿no? No son experiencias. Nada más termino leyendo este versículo que está en Colosenses 1:9. Colosenses 1:9 al 14 dice, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo vimos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento. Entonces, ¿llenos del Espíritu qué es? Llenos del conocimiento, llenos de la palabra, ¿no? Esas eran las oraciones que Pablo hacía por la iglesia. Yo estoy orando por ustedes, ¿para qué? Para que sean llenos del conocimiento, para que crezcan espiritualmente, para que sean fortalecidos en la palabra. Esa es la línea de la oración. Entonces, Pablo les decía, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Se acuerdan lo que es longanimidad? ¿Alguien se acuerda qué es longánime o longanimidad? Esa es esa capacidad que tiene uno de resistir las adversidades sin quejarse. Porque en esa manera uno es longánime, cuando usted resiste y no se queja, ¿me entiende? Entonces, toda paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por la sangre y el perdón de pecados. Entonces, imagine, esa era la intención sana de Pablo con sus iglesias, que la gente fuera ¿qué? Llena del conocimiento y de la verdad, ¿no? Que ese es la verdadera llenura del Espíritu, ¿no? El mover del Espíritu, entonces dirán, pastor, pero entonces el mover del Espíritu existe. Sí. ¿Qué es el mover? La manera en la que el Espíritu Santo se manifiesta en la vida de una persona, que no tiene nada que ver con lo que ya hablamos aquí, sino por medio de ¿qué? Del testimonio que decía Marián, reflejado por medio de ¿qué? Del fruto del Espíritu. Amén. Porque el fruto es el que lo identifica a uno, el fruto es el que lo hace crecer a uno. Ya los dones espirituales, que es otra cosa, crecimiento de la iglesia, que es otro tema, ¿no? Pero por ahí anda el asunto, hermanos. Es una falsa enseñanza, una falsa doctrina, que el mover del Espíritu Santo tiene que ver con emociones. La Biblia no enseña de que nuestra relación con el Espíritu Santo de Dios esté sujeta a emociones, a sentir cosas sobrenaturales ni nada de eso, ¿no? Simplemente camine en obediencia, que es lo que el Señor anhela nada más,
y para caminar en obediencia, por eso es que anhela que tengamos la llenura del Espíritu, que es lo mismo que tener que la palabra de Dios more en nosotros de una manera abundante. ¿De quién depende eso? De cada uno de nosotros. No le pida a Dios que lo llene el Espíritu Santo de Dios, porque está en sus manos, en las mías, el ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor, hermanos. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que nos das de siempre meditar en las cosas que sabemos que tú has dejado escritas, Señor. De esa intencionalidad sana, esa intencionalidad como todo padre, de que uno como buen hijo camine en la verdad. Y que no solamente camine en la verdad, sino que cada día se perfeccione más, que podamos subir escalones, que podamos trascender, que podamos ser llenos de Él, ¿no? Entendiendo que la llenura de Él, pues no es algo así que tan tangible como comerse algo y estar lleno, ¿no? La llenura de Él es cuando Él copa y ocupa todos los espacios de tu vida, de mi vida, ¿no? Cuando cualquier decisión mía realmente ha sido guiada por Él, ¿no? Cuando cualquier momento en que yo decido ir o venir a algún lugar, yo siempre lo haga en la balanza tuya y sepa si realmente tú lo harías o no lo harías, Señor. Eso es ser lleno del Espíritu y ese es el verdadero mover del Espíritu Santo, ¿no? Así es que te damos gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor. Y si hubiera hoy aquí en la iglesia o ahí en el video alguna persona que hoy haya entendido decir, bueno, yo realmente sí creía en todas esas cosas, pero realmente yo nunca he caminado agradando al Señor porque ha sido mera religiosidad o simplemente nunca le he entregado mi vida a Él, por más que haya ido a las iglesias y esté ahí metido en todos esos moveres, péselo nada más. Y si usted no ha nacido de nuevo, no le ha entregado su vida al Señor, pues todos esos moveres que tú crees haber tenido, quién sabe de dónde vendrán, ¿no? Y eso es todavía más peligroso aún, ¿no? Así que si ese es el caso suyo, hombre o mujer, que hoy has entendido y has reconocido que realmente no tienes una relación con el Señor, ahí donde está usted puede decirle, ¿no? Señor Jesús, en este día, Señor, he escuchado tu palabra por medio de la enseñanza, Señor, y me he dado cuenta de que, al igual que estos moveres y todo, hay tantos peligros que acechan a la iglesia, Señor, tantas falsas enseñanzas, Señor. Hoy he entendido eso, Señor, que parte de esas malas enseñanzas es creer que mi relación contigo depende de sentir cosas extrañas, Señor, cuando realmente lo más sencillo, tú lo has puesto muy fácil, Señor. Cree en mí, entrégame tu vida a mí, yo pide perdón, arrepiéntete y yo te perdono. Te limpio, sano tu tierra y de aquí en adelante tú puedes empezar a construir una vida agradable para Él, Señor. Por eso hoy, Señor, yo clamo a ti arrepentido, arrepentida como nunca antes, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, Señor. Y tu Espíritu Santo venga a mí, Señor, y en el momento que Él esté en mí, Él en mí y yo con Él, Señor, y con tu palabra, Señor, que es la espada de Él, yo pueda empezar a construir un testimonio nuevo, Señor, una nueva vida, y que los demás puedan ver en mí un testimonio vivo de que hay poder, Señor, en tu palabra para transformar, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, Señor. Empecé a verlo sin ti, creyendo que te tenía, Señor, pero ya hoy lo entendí. Y ahora sí te tengo porque ha mediado un arrepentimiento genuino, Señor. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a un aplauso, vamos al Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle, ¿no? Pero no se quede ahí porque, si no, lo que hablamos ahora, una persona le entrega su vida a Cristo o sea, el peor error es creer que ya con eso lo hice todo, ¿no? Ese es el inicio de un gran proceso que terminará cuando estemos en la presencia de Él. Mientras estemos aquí vivos, vamos a seguir constantemente, ¿qué? Renovando la manera de pensar, quitando cosas que sabemos que no agradan a Dios, aprendiendo por medio de la palabra de la persona de Dios, la persona de Jesucristo, conociendo al Espíritu Santo de Dios. Hay que conocerlo, ¿por qué? Porque dice que hay un principio que dice que cuando uno conoce a la persona, ¿uno qué? Entiende su obra, entiende las cosas que hace. Así es que en ese proceso queremos como iglesia apoyarte o búscate una iglesia donde te enseñen realmente a crecer por medio de la palabra, ¿no?
En el caso nuestro, la iglesia de Efesios 4:23, Cartago, costado norte de las ruinas, centro comercial El Dorado. Todos los domingos nos reunimos aquí a las 10 de la mañana, ¿no? 87725957 es mi número, el pastor Eber Molina, 8842-2408, el pastor Tibor Mesaros, cualquiera de los dos teléfonos ahí te podemos apoyar, ¿no? Que el Señor te bendiga, un abrazo, nos vemos en una próxima oportunidad.